Tomen asiento, por favor. En esta ocasión vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de San Marcos, el capítulo número 1, sino que vamos a leer desde el versículo 40 en adelante. San Marcos, capítulo 1, es el segundo libro del Nuevo Testamento. Desde el versículo 40, ¿alguien le puede alcanzar una Biblia a estos muchachos que están acá al frente que no tienen Biblia? Pero antes de leer, hoy estoy sorpresivo, ¿no? Quisiera hacer una breve consideración que a mí particularmente me ha hecho, siempre me apasiona esto en un sentido. No soy un erudito, ni más ni menos, ni quisiera llegar a serlo, sin tener la humildad que eso acompaña. Pero una de las cosas que me quedó muy grabado, luego de años de escuela bíblica y de enseñanza de siervos fieles de la palabra de Dios, es la importancia, queridos hermanos, y esto es para los que leen la palabra de Dios desde el púlpito y aún para los que leen la palabra en privado o frente a alguien, aprender a leer la palabra de Dios detenidamente. No como quien lee algo, ¿se acuerdan? Bueno, eso ya denota la edad que tengo, ¿no? Como cuando había discos a 30 revoluciones por minuto, de 45 y de 60. Entonces, en base a eso se ponía el tocadisco, ¿no? Y el disco giraba lento y se leía lento, o más rápido, o a toda velocidad. El disco que estaba hecho para leer a 45 o escuchar a 45, si lo ponían a 60, sale como ratitas cuando hablan. Bueno, en la escuela bíblica se nos enseñó, y siempre me quedó esa enseñanza, tal vez no muchas veces, pero sí, lo importante que es aprender a leer la palabra de Dios detenidamente, respetar cada coma, hacer un alto cuando hay una coma, no un alto muy profundo, como si fuera un punto y coma, un sentido de exclamación o de pregunta. ¿Por qué? Porque primeramente vamos a tener la comprensión directa nuestra de lo que estamos leyendo, pero si nos están escuchando, tenemos que tratar de que el oyente entienda lo que estamos leyendo, porque puede ser muy interesante lo que leemos, pero si leemos mal, no vamos a poder transmitir lo que la palabra de Dios nos dice. Y me ocurrió en estos días, en esta semana, que empecé a leer el libro de Marcos, un libro breve, corto, del Evangelio según San Marcos, que tiene la particularidad de ser un libro apretado en cuanto al relato de la vida del Señor Jesucristo frente a otros. Apretado digo por lo sintético muchas veces, pero con los suficientes detalles como para ver en él también la inspiración divina. San Marcos no fue apóstol, fue un intérprete particular que tuvo el apóstol Pedro en sus predicaciones, y que cuando Pedro hablaba frente a los griegos, él le traducía, y en su casa en Jerusalén estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana. Un hombre sencillo de Dios, pero al cual Dios le otorgó la posibilidad de escribir este Evangelio
y que va resumiendo en forma casi sintética lo que otros evangelios hablan más extensivamente. Y me detuve, hay mucho para decir de este primer capítulo solamente, tal vez lo mencionemos en la medida que vayamos predicando sobre este, ¿no? Pero me llamó la atención este pasaje a partir del versículo 40, por lo menos los primeros versículos, hasta que se redondea, por supuesto, la experiencia de Cristo, y vamos a leerlo, tratando de hacer, porque le voy a hacer el ejemplo. Una cosa es decirle, leo así, y un leproso vino al Señor rogándole, hincada la rodilla, y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y otra cosa, presten atención, es leer así. Y un leproso vino a él, rogándole, e hincada la rodilla, le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué entendieron más? ¿La primera vez o la segunda? Y este texto, de por sí, contiene una riqueza tan hermosa de la experiencia de Cristo con un hombre. El domingo pasado, nuestro hermano Alfredo habló de 3 experiencias de hombres que tuvieron experiencias con Dios, con Cristo, pero este particularmente con el Señor Jesús. Y nos dice la palabra, y un leproso vino a él. Es ya toda la descripción de una escena de quién se allega al Señor y nos hace pensar quién era. No nos da el nombre. Se habla en Mateo y en Lucas de esta experiencia de Cristo con este hombre pobre, leproso, con una enfermedad que desde la antigüedad, en la palabra de Dios, tuvo el simbolismo del pecado. Era una enfermedad que se transmite a través de gérmenes, que era incurable en los tiempos antiguos, que representaba el pecado y en su avance en el hombre, pues en pocas palabras, y esto por favor entiéndase que no estoy hablando de ninguno en particular, pero sí de la enfermedad y lo que produce, es una enfermedad asquerosa, lamentablemente, una enfermedad terrible, que afectaba a los miembros, las extremidades, los cartílagos de la cara, de las orejas, de la nariz, de los labios, que se iban descomponiendo y pudriendo y cayéndose con todo lo que eso significaba, produciendo repulsión en todos aquellos que lo miraban, una tremenda vergüenza, tristeza y dolor en los que lo padecían, pues eran prácticamente excomulgados de toda sociedad, tenían que vivir en comunidades de leprosos, apartados, y esperar sencillamente que les llegara la muerte. Se le caían los miembros, los dedos, las manos, se tenían que envolver la cara con trapo porque se quedaban sin nariz, sin boca, sin labios, sin orejas. Y donde anduvieran tenían que gritar, leproso, leproso, para que la gente los evitara. Tal era el cuadro de este hombre. Tristísimo.
Por eso vino a mi mente este himno. Tal como soy. Tal como soy. Sin más decir. ¿Qué podía decir? ¿Habría algo que decir, Señor? ¿Tú sabes que soy leproso como en otras oportunidades? O sencillamente con verlo, más allá que el Señor sabía todas las cosas de la vida y el corazón de los hombres, la condición física que aquejaba, el mal que abatía a esta alma. Un leproso vino a él. Se acercó al Señor. Hace unas semanas se habló de aquella mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y ya Marcos, el evangelista, a esta altura de la Escritura ya hace la descripción de la fama que ya corría del Señor, de los milagros que ya había realizado, expulsando demonios, curando a la suegra de Pedro, liberando a un joven endemoniado, que llevaba al pueblo a inquirir entre ellos, diciendo, ¿quién es este nuevo hombre? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen? ¿Entendieron la lectura? Allí va el Señor, camino a Samaria, a cumplir y a seguir predicando el Evangelio del Reino que inmediatamente comenzó desde que Juan lo bautizó, allí en el Jordán, a predicar el reino de los cielos, y que luego que Juan fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Con todo lo demás que tiene que ver con la predicación del Evangelio, llamando a las almas. Y aún esta fama crecía, que aún siendo tarde, luego que el sol se ponía, ya de noche, traían a él todos los que tenían mal. Versículo 32. Todos los que tenían mal. Incesante la caravana de almas que venían al Señor, pues todos venían a él. Y traían a él todos los que tenían mal. A veces los pastores nos enojamos o nos entristecemos porque parece que estamos para recibir solamente malas noticias, para recibir o quejas o algún reclamo. Muy difícilmente alguien venga a mi casa a decirme, estoy contento porque me fue bien en tal cosa, vengo a compartir. Una sola vez una hermana vino a contarme que se había podido comprar una camioneta, la hermana seguramente se acordará, y venía a compartirlo conmigo, la alegría que tenía, gracias a Dios. Lo cual yo me puse contento. Gracias a Dios tengo esa gracia del Señor de no tener envidia de los que prosperan. Me pongo contento cuando a un hermano le va bien. En el buen sentido de la palabra le va bien, ¿eh? Y si lo que está haciendo es correcto. Si está mal, se lo voy a decir.
con suaves palabras, pero se los voy a decir. Está mal, que nunca va a ser bendecido de Dios. Pero si un hermano viene y comparte su felicidad, ¿cómo no gozarse? ¿Dónde está el texto? Llorar con los que lloran y, bueno, parece que eso no fuera para los pastores, solamente llorar con los que lloran. Y no es así. También tiene que estar, gozarse con los que se gozan. Y al Señor le traían todos los males. Todos los males, solamente aquella mujer que vino a Él y derramó ese espique de ungüento de mucho precio y lo derramó sobre su cabeza, y aquella que lavó sus pies con sus lágrimas y secó sus pies con sus cabellos, trajeron al Señor ese gozo, la alegría de recibir algo de gratitud al Señor. Tendríamos que pensar en nuestras oraciones, el carácter de las mismas. Si solamente vamos a Él con queja, con llanto, con lloro, con lágrimas, ¿por qué no me detengo un poco y digo, Señor, si te pidiera de esta manera, pero para que me limpies, para que me laves? Si sufro, no importa, será porque me lo merezco. Si me duelen los huesos, y bueno, Señor, a ti te descoyuntaron todos los huesos. Contar puedo todos mis huesos, dijo el Señor. ¿Por qué no vengo a ti para darte gracias por lo bueno que has sido siempre conmigo? ¿Por qué solamente venir a Él con mi lepra? Desde ya, que a otro yo no puedo ir, pero sería bueno también agregarle a mi cantidad de negativideces, si está bien dicho, o de pruebas, y alguno dirá, bueno, pero la palabra nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, Él enjugará tus lágrimas. Está todo bárbaro, todo bien, pero ¿por qué no llevarle también una alabanza? En la soledad cantarle un himno, darle el loor que se merece. Me acuerdo del hermano Barreto, venía solo acá en la cocina, leía la Biblia y abría el himnario y cantaba el himno con la música que le salía. Solito. En su devocional diario. Yo una vez lo vi. ¿Qué estás haciendo?, le digo. No, le estoy cantando al Señor, me dijo. ¿Cuántas veces hacemos eso? No, porque yo no sé la letra de este himno. Tal vez no lo sepamos y no sepamos tocarla. Pero Dios no mira eso. Dios mira el corazón, tu corazón, el mío. Miren todo lo que encierra un leproso vino a Él. Segunda frase, rogándole. Por eso hay que leer detenidamente, para entender lo que leemos. Y le ruega de lo más profundo de su alma, de su ser, de su angustia, de su dolor, de su necesidad, porque a otro no podía él ir. Le rogó. Es más que un pedido, es un ruego a forma de clamor. ¿Cómo dice el siervo? Clama, brama.
por las corrientes de las aguas. ¿Alguna vez escuchó a alguien, ahora está accesible, el bramido de un ciervo? No es algo lindo de escuchar, ¿eh? No es como el canto de un pájaro. Es un bramido. Y el ruego de un alma que se acerca a Cristo no tiene por qué ser agradable a nuestros oídos. Tiene que ser agradable a los oídos del Señor, como lo era el sacrificio del todo quemado que se hacía en el altar del sacrificio. Es rico el olor a asado, ¿no? ¿Quién cuando tiene hambre no huele el olor a asado y es tentado? Pero si ese asado se quema, ¿qué olor larga? Horrible. Sí, pero el olor es horrible. Bueno, pero eso significa el viejo hombre totalmente consumido. Y eso le agradaba a Dios. El holocausto del todo consumida. Era perfume agradable delante de sus oídos. Cuando ve que en nosotros nuestra experiencia tiene ese carácter de total consumación. No del perfume agradable que le queremos dar, porque es detestable el olor de la carne cruda, podrida al Señor. Y le ruega, rogándole. Tercer punto, hincada la rodilla. Yo me imaginaba cómo tendría la rodilla o las rodillas. En un momento pensé, bueno, ¿por qué dirá la rodilla? ¿Será que ya le quedaba una sola pierna? No dice eso. Tampoco quiero meterme en cosas especulativas. Era la actitud. Pero ¿cómo tendría sus extremidades? Doloridas. Y las rodillas dobladas tienen que ver con aquello que dice la palabra de Dios, que delante de Él se doblará toda rodilla, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tal fue la actitud de este leproso que rogaba. Humildad delante de Dios. Humildad expresada en el doblar de las rodillas. Hay creyentes que se dicen evangélicos que dicen en ningún lugar de la Biblia dice que hay que orar de rodillas. Y sin embargo, Cristo se echaba en tierra. Y los que le adoraban doblaban sus rodillas. Y él, cuando oraba a su Padre, lo hacía de rodillas. Porque las rodillas dobladas significan el orgullo quebrado. Porque cuando doblamos las rodillas, agachamos la cabeza, quebramos la cerviz, y eso es agradable delante de Dios. Porque no hay otra actitud para presentarse delante de Dios. No hay nada en nosotros que le pueda agradar al Señor porque nos ve como ¿qué cosa? Leproso. No tenemos tiempo de detenernos tanto. Y vamos por el cuarto punto, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto ahora. Le dice. Entonces, esta expresión nos está revelando lo que le rogaba. Lo que le decía en ese ruego, en ese clamor al Señor. Frente a la multitud, porque si ustedes ven al lado nomás en la misma página, y yo lo tengo todo, miren, lo tengo todo acá anotado, ¿ves? Ya lo hablé esto.
y lo han hablado otros hermanos, cuando descienden aquel paralítico, ¿desde dónde? Desde él, porque no podían acercarse al Señor. Siempre me llamó la atención cómo se habrá acercado este leproso. Pero se acercó, logró hacerlo. Y le dice, le habla al Señor, le pide. En el Antiguo Testamento dice que tenemos que pedir hasta que se canse de oírnos. Y le dice al Señor, si quieres, es un ruego, es una condición del Señor volutiva, es decir, de su voluntad. Si quieres, si quieres. Porque a veces el Señor puede, ¿qué cosa? No querer. Y cuando el Señor no quiere, no quiere. Y te lo va a hacer saber. Y vas a sufrir las consecuencias. Si es que acaso hacemos cosas que el Señor no quiere que hagamos. ¿Es difícil entender eso? Es sencillamente entender, no hagas. Si hay cosas que el Señor quiere que no hagas, no necesita una revelación especial. Sencillamente entender un término tan simple como es, no lo hagas. No lo hagas. Detén tu mano, detén tu boca, detén tu lengua, pon coto a tus pensamientos, a tus acciones. No lo hagas. Si Dios quiere, Él lo ha de obrar. Él va a abrir la puerta. Pues lo que Cristo abre, ¿qué cosa? Nadie puede cerrar, no hay poder en el mundo que pueda cerrar las puertas a lo que Dios abrió un día. Por eso tenemos que tener plena y total seguridad para hacer algo dentro de los términos de la voluntad de Dios. Pues aunque tengamos circunstancias adversas que se oponen y nos dicen a gritos, no lo hagas, ten misericordia de ti mismo, piensa un poco lo que vas a hacer, reflexiona lo que estás haciendo. Cuando es para el Señor, ¿qué es menester? ¿Hacer qué cosa? Primero, ¿qué? ¿La voluntad de Dios o la de los hombres? Así decían los discípulos, ¿no? ¿Lo dice con sentido de admiración o de pregunta? ¿Qué es menester? Hacer. Así decían los discípulos, ¿no? Cuando les imponían que no hablasen más. ¿Alguien tiene el pasaje ahí a mano? Léalo. Es interesante. Están hechos, bien no recuerdo, pero sí quería hacer esta verificación. Cuando son perseguidos, la primera vez que los encarcelan, que después los castigaron. Hechos 4. Léelo, a ver, Alfredo, fuerte, que se escuche. El 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No lo dice con pregunta, ¿no? Porque dice, juzgar si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. ¿Eso lo dice en pregunta o en admiración? Ninguna de las dos. En afirmación. Queridos hermanos, cuando Dios nos muestra algo y sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, pero eso no es una cuestión de orar. Sí, a veces esto tengo que aclararlo.
Hay quienes cambian de la voluntad de Dios de un día para otro como si fuera que comemos caramelo. Hoy es la voluntad de Dios, mañana no es la voluntad de Dios. Pasado vuelve a ser la voluntad de Dios. Dios me mostró tal cosa, Dios me mostró tal otra. Y tienen una facilidad para que Dios le muestre las cosas, la verdad, envidiable, si se puede envidiar algo así. Pero cuando Dios muestra algo, ¿qué era menester? Hacer lo que Dios quería que hiciese. Si quieres, si está dentro de tu voluntad, Señor, te ruego. Y luego le dice, ¿qué cosa? Puedes limpiarme. Si tú quieres, me puedes limpiar. Qué distinto a aquella mujer, ¿no? Que lo tocó. No es que tuviera menos fe, ¿eh? Son distintas experiencias, porque cada humano es de particularidad distinta y de particular interpretación. No podemos decir que la mujer tenía más fe que este hombre. Ni podemos decir que este hombre tenía más fe que la mujer. Eran manifestaciones y quedaron escritas para nuestra enseñanza. Puedes limpiarme, si quieres. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, límpiame de mis pecados? Como si fuera un barrendero. Así lo tratamos, ¿eh? Límpiame de mis pecados, perdóname toda mi maldad y mi pecado. Y ya está, listo, ya se lo dije. Si quiere limpiarme, me limpia. Si quiere limpiarme, no me limpia. Cuando la limpieza implica verdaderamente lo que practicamos recién, un acto personal de examen, donde nos presentamos humildemente delante del Señor para decirme, límpiame, porque todos necesitamos ser lavados. Todos, desde el que le habla acá, más que ninguno, necesita ser limpiado y lavado. Si quieres, Señor, si quieres, si quieres. ¿Nos damos cuenta el sentido que tiene la expresión de las palabras? Una cosa es decir, bueno, si quieres, o si querés hacerlo. Como quien, si lo hace bien y si no lo hace, no me importa. Algunos piensan así. Pero acá es si quieres. De alguien tan pequeñito, tan chiquito, lleno de enfermedad, frente a un Dios perfecto, sano, limpio, santo, con todo el poder. Hoy nos maravillábamos, conversando al mediodía en casa, la experiencia cuando Dios detuvo el sol o la tierra. Ahí estaba en la duda, ¿qué detuvo, el sol o la tierra? El sol, dice. Porque decíamos, ¿no? Si detiene la tierra nos amontonábamos todos en la China por la velocidad que gira la tierra. Bueno, no sé cómo fue, pero el sol se detuvo mientras que duró la necesidad. Puede. Para Dios no hay ninguna cosa imposible. Para Dios no hay ninguna cosa imposible, siempre y cuando Él quiera. Porque es Dios. No nos confundamos. No es un Dios pagano. No es un Dios cualquiera. Es el creador del cielo y de la tierra. Es el hacedor de todas las cosas. Es el que obró la eterna redención del ser humano y todo lo que hay sobre este planeta. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él quiere. En la antigüedad los reyes, Esther, ¿cuánto oró? Para presentarse, si no me equivoco, a Tajer, que se llamaba, ¿no? Asuero.
Yo siempre miro allá porque sé que está el profesor de historia. Tiene más memoria que yo. Yo ya estoy como Enrique, también se me van las ideas a veces. Pero oró, porque si se presentaba y el rey no quería que se presentase, tenía todo el poder sencillamente con un gesto de que la sacaran y no que la reprendieran, la mataran. Si eso lo podía hacer un hombre, que no es más que hombre y nada más que hombre, aunque por momentos tenga la gloria que parece que fuera un dios, pero son dioses de pacotilla, dioses de barro. ¿Cuánto más el Señor? Nuestro Dios, que por su Espíritu vive en cada uno de nuestros corazones y nos acompaña desde el momento en que creímos, en que el Evangelio nos fue anunciado y que le recibimos. Y es un Dios amador de misericordia. Porque luego, en el texto siguiente, dice, y Jesús. Ya eso solo es para dar un mensaje. Hablar de Jesús. No nos alcanza la vida para hablar de Jesús. No nos alcanzaría la vida si en oración buscamos para hablar solamente de Jesús. Pues en Él habita toda la sabiduría de Dios y la potencia de Dios. Es el dueño de los cielos. Siempre repito esto porque fue una frase que me encantó. Cuando la escuché una vez, en la década del 80, cuando unos hermanos coreanos mandaron una carta al misionero Armando agradeciendo el testimonio en Filadelfia. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, en cuyo nombre, cada vez que se nombra, se perfuma todo el cielo. Hermoso nombre, el nombre de Jesús. Y Jesús. Es maravilloso cómo podía ser con unos y con otros, porque es el mismo Dios de la antigüedad, que obraba de una manera distinta, no que era otro Dios. Pero en esta ocasión, el Señor dice, teniendo misericordia, se mueve. Recuerden siempre esto, la misericordia es movimiento, no es un sentimiento. Misericordia siempre es moverse en favor del que tiene menos, ya sea en lo espiritual o en lo material. Misericordia no solamente es sí, tengo misericordia de él, pero no hago nada. La misericordia se mueve. ¿Y por qué se mueve? Sencillamente por lo que dice después. Y Jesús, teniendo misericordia de él, hablando del leproso, ¿qué hace? Extiende su mano y le toca. Ustedes saben que era imposible tocar a un leproso. A los endemoniados no los tocaba, los reprendía, a los demonios que estaban. Es mentira eso que muestran, que tocan y que... El Señor los reprendía. Y no crean en todo lo que ven en la televisión, o en las imágenes por ahí. Existen, sí que existen, pero no de la manera en que lo representan estos farsantes. Pero a este pobre leproso era tan grande la misericordia del Señor que le tocó. Le tocó. Qué distinto
a cuando fue tocado por aquella mujer. Él se movió y le tocó. No sabemos de qué manera, pero yo no me puedo imaginar de otra manera que tiernamente, con amor, con misericordia, condoliéndose de ver el desastre que puede hacer el pecado, que son las enfermedades. No que el pecado es una enfermedad, sino la causa de tantos pecados. Le toca y le dice algo. Quiero. Sé limpio. Qué hermosa expresión. Quiero. Ah, Señor, si dijeras así a las cosas que te pido, sí quiero. Ten lo que quieres, lo que me pides. ¿Será que puede decir eso en nuestras vidas? ¿Por qué no lo dice? ¿Será que pedimos mal para gastar en nuestros deleites? ¿O porque pedimos sin tener discernimiento de lo que estamos pidiendo? ¿Sin sabiduría? ¿Sin espiritual inteligencia? ¿Sin percatarnos qué es lo que estamos pidiendo? Perdóneme si lo escandalizo a alguno, pero yo me acuerdo de joven, pedía cada cosa que al pensar hoy me avergüenza, ni lo puedo nombrar. Pero se lo pedía al Señor. Con un descaro y una desfachatez desafiante. Ustedes no lo hacen eso desde ya. En ese sentido estoy tranquilo, ¿no? Soy el único. No quiero involucrar a nadie más. Pero a mí me pasaba, lo recuerdo. Y no puedo mentirles y decir yo nunca pedí nada fuera de lugar. He pedido cada cosa vergonzosa. Y acá el Señor le dice, ante este pedido de 2 palabras, o 3, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántas oraciones son de 3 palabras nuestras? Tendríamos que grabarnos un día que oramos y después escucharlo detenidamente. ¿Alguna vez alguien hizo esa experiencia? Hágalo. ¿Y cuál fue su impresión, hermana? Mucha corrección. Hagan eso, póngase el grabador adelante y empiece a orar. Y después que termine de orar, escuche a ver qué tal su oración, qué es lo que escuchó el Señor. Porque muchas veces oramos y ni escuchamos lo que oramos. Ni escuchamos lo que oramos. Y en eso no me equivoco. Ni escucho lo que oro. Porque después cuando lo vuelvo a escuchar, tengo que decir, Señor, ¿cómo te pude pedir esto? ¿Cómo pude decir esto? Nuestra hermana dice muchas correcciones amorosamente y la respeto. Pero por lo menos tuvo la experiencia de decir, bueno, voy a grabar mi oración, a ver cómo oro. Pero les propongo esto. Hagan esta experiencia, los que acostumbran a orar, Oren en voz alta, por supuesto, no me van a poner el grabador y oran en silencio. No, está limpita mi oración, no dije nada. Oren grabándose. Triste sería decir, la verdad no tengo grabación. ¿Por qué? ¿Oro en silencio? No oro nunca, siendo un hijo de Dios. Pero acá 3 palabras. Y movió al Señor a su misericordia y a su poder
operante. Movió la voluntad de Dios. Porque Cristo sabía lo que el Padre quería hacer con este hombre. Y así, en el 42, que él hubo hablado, refiriéndose al Señor Jesús, cuando él emitió su palabra, y la palabra de Cristo es suprema, sobre toda otra palabra, no hay palabra que tenga mayor valor. ¿Qué sucedió? Inmediatamente, no lo dice acá, pero sí, inmediatamente, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Hasta aquí nomás, hermano. Después, si quieren, terminen de leer el pasaje hasta el final y van a ver la experiencia. Pero me llamó esto, la importancia de leer detenidamente la palabra de Dios, verme en ella reflejado, contrastar mi propia experiencia. Alguno dirá, sí, pero yo no soy leproso, pero es un flor de pecador. Y cuando decimos flor, no es de bella, no como Florencia. Cuando decimos flor de pecador, es porque no podemos poner un epíteto más feo. Podríamos decir, y perdónenme la expresión, es un podrido pecador. Y necesitamos del Señor permanentemente venir con la actitud de este leproso. Alguno dirá, sí, pero el Señor ya me limpió, me salvó, soy un hijo. Hay muchas iglesias que enseñan eso, y que piensan que escalan divinidades y se ponen allá arriba. Dice, yo ya soy limpio, el Señor me limpió, me puso para esto, y yo soy apóstol y soy no sé qué cuánto más, soy líder. Por favor. Es la única manera en ser limpio, en ser lavado de cualquier mal. Por eso les leía, traían a él todos los que tenían mal. ¿Cuál es tu mal? ¿Cuál es tu mal? ¿Cuál es tu mal? El de este hombre era la lepra. Y les voy a contar una experiencia personal, por eso lo mencioné. Cuando leía esto decía, Señor, si yo pidiera de esta manera, pero no por los huesos que me duelen, no por el malestar que tengo, sino si pidiera de esta manera, Señor, si quiere puedes limpiarme. Ser limpio, ser lavado. Lo demás, Señor sabrá por qué lo tengo que padecer. Pero seguramente hay muchas, y fui haciendo memoria de cosas, de muchas que el Señor tiene que limpiar, que quedaron en el tiempo olvidadas por mí, pero no por el Señor. Y me lo trae a la mente para que lo limpie, para que me santifique. ¿Qué tal si pidiera así, hermanos queridos? Oraciones breves, cortas, pero cuando me acuerdo que me duele, en vez de empezar, Señor, tú ves cómo me duele la cadera, no puedo caminar más, ay Dios, por favor, ayúdame. Dijera, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo está mi alma? Mi espíritu. ¿Cuánto tienes que limpiarme? Y si tengo que padecer dolores, el Señor me ayudará de alguna manera o permitirá que los sufra. A Pablo le fue dado un aguijón en la carne.
Y finalmente terminó diciendo, bástate mi gracia, por tanto me gloriaré más en mis flaquezas, porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte, poderoso en Dios. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga. Imitemos la actitud de este hombre. Vengamos al Señor, pidámosle, aprendamos a leer la Biblia detenidamente. A veces no hace falta leer tantos textos, Leer un texto y respetar las comas y los puntos y ver el sentido de cada frase, de cada palabra. Vamos a ver cómo se nos abre un mar inmenso de profundidades espirituales benditas para meditar y compartir. Que el Señor nos bendiga. Y si hay alguno aquí que quiere acercarse en lo íntimo del corazón, al Señor y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme, y lo hace con fe, como este leproso, ¿qué le responderá al Señor? No quiero que te limpie, no quiero limpiarte, no te voy a limpiar. ¿Será así? Nosotros capaz que lo hacemos. Pero el Señor, que es amador de misericordia, va a decirnos, quiero. Porque te ama profundamente, me ama profundamente, y te va a decir, quiero. Sé limpio. E inmediatamente que diga eso, tus pecados serán perdonados y limpiada de tu maldad. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.